Continuamos con más de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales. Gracias por continuar con nosotros. Tal y como comentamos antes de ir a la pausa, en Oriente Medio se han reactivado los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. Esto después de una breve pausa de varios días. Para profundizar en este tema vamos a enlazarnos con Carlos Torres Jiménez, experto en relaciones internacionales. Señor Torres, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Noticias Globovisión Internacionales. Hemos visto que hay una reactivación del conflicto. Esto a pesar de que hace muy poco el presidente Donald Trump había dicho que se le abría la puerta nuevamente al diálogo, a la negociación entre Washington y Teherán. La pregunta acá es, ¿qué ha sucedido con ese anuncio de diálogo formulado por Trump y cuál ha sido la razón por la cual se retomó el conflicto entre Estados Unidos e Irán? Bienvenido. Bienvenidos. Primero, buenas noches y un saludo a todos los que están viendo Noticias Globovisión en estos momentos. Arranquemos por una cosa particular, y es que este es un conflicto que, si bien es cierto han habido treguas pactadas para diferentes procesos concretos, es un conflicto que no se ha apagado, es un conflicto bélico que más bien de alguna forma ha tenido un incremento, aunque si bien es cierto de ataques estratégicos por parte de ambas partes a instalaciones que ellos consideran estratégicas, militares y demás, tanto dentro de Irán como de Irán a diferentes puntos claves para los Estados Unidos. El tema concreto es que existe algún diálogo que se sigue dando probablemente en secreto a través de los buenos oficios de dos estados, principalmente Pakistán, pero también de parte de Qatar. ¿Por qué estamos viendo un recrudecimiento ahorita de este proceso de ataque? Primero que todo porque una vez acabada la tregua hace un tiempo, el estrecho de Hormuz vuelve a estar cerrado, que eso es un elemento que Washington no va a aceptar y que el mundo de alguna forma necesita que se abra para poder establecer algún tipo de regularización. Lo primero. Y lo segundo que es importante es porque, dado el cálculo de la tregua, ambos estados pueden estar haciendo algún cálculo, en este caso, aparte de militar, de carácter político, de qué va a hacer que otro llegue con una debilidad mayor a esa mesa de negociación. En el caso de Washington es ir tratando de socavar y destruir hasta donde se pueda los elementos relacionados con el programa nuclear. En el caso de Irán están más bien llevando una estrategia que llevaron desde el imperio persa, que han llevado, que es básicamente tratar de ganar tiempo, desgastar al oponente y que éste vaya sufriendo consecuencias por parte, en este caso, de la opinión pública a lo interna, porque estamos hablando de uno de los conflictos más impopulares que ha tenido Estados Unidos en los últimos 25 años. Y esto es un elemento que de alguna forma va a afectar concretamente la política del presidente Trump a lo interno, no solamente por la guerra, sino por los precios del petróleo, los precios de la canasta básica y algunos otros elementos de política, como que, por ejemplo, no hubo consulta concreta al Congreso con respecto a la misión armada. Señor Torres, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que el conflicto ha ido expandiéndose, no solo por el hecho de que hay, por ejemplo, del lado israelí, un frente abierto con Hezbollah al sur del Líbano, sino también porque recientemente se han estado sumando los hutíes al conflicto a través de ataques a tanqueros, a petroleros saudíes que intentan circular por el Mar Rojo. Pero recientemente, de manera muy reciente además, se bombardearon milicias en Irak. ¿Cuál sería el próximo paso o la próxima escalada que podríamos evidenciar en Oriente Medio? Lo que podríamos empezar a ver son dos cosas. Washington, Israel, o sea, Tel Aviv, y los que estén involucrados, en este caso estos dos, van a seguir considerando los puntos estratégicos de Irán, principalmente puntos de abastecimiento de armas, puntos de inteligencia militar, puntos que tengan de alguna forma radares para poder captar cualquier tipo de acción dentro de Irán,
y tratar de resguardar hasta donde sea posible, porque es muy difícil, los diferentes puntos donde puedan haber instalaciones nucleares que puedan ser consideradas que están desarrollando ese armamento para un arma nuclear. Ahora, ¿qué está haciendo Irán? Irán ha sido muy interesante, juega una política de básicamente, en inglés le llaman el guacamole, que es ese famoso juego que encuentra uno en algunas ferias, en donde la gente le va pegando y trata de pegarle un topo que va saliendo de diferentes huecos. Irán ha sido muy talentoso en la medida que con ataques de bajo costo, utilizando drones y algunos otros misiles de corto alcance, han ido llegando particularmente a diferentes puntos dentro de 7 países: Qatar, Bahrein, Omán, Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Jordania. Y hay que incluir también de alguna forma otra Israel, si se quiere expandir a eso. ¿Qué es lo que ha diversificado un poco Irán con el tiempo? Número uno, cambia los objetivos. En estos momentos está tirándose cada vez hacia el oeste de Arabia Saudita, pero adicionalmente activa en los lugares que se pueden a sus proxies. ¿Cuáles son esos proxies particularmente importantes? 2 de ellos están ocupados con Israel con poca capacidad de poder hacer algún impacto clave, que son Hamas y Hezbollah. Sin embargo, los hutíes en Yemen tienen la capacidad de forma muy barata de hacer ataques a los diferentes tanqueros que corren por el Mar Rojo, dado que Arabia Saudita ha tratado de ir desviando la mayor cantidad de su producción a que salgan por el Mar Rojo y no por el Golfo Pérsico. Entonces, uno podría vislumbrar que la estrategia iraní va hacia esos sectores particularmente, hacia tratar de seguir incomodando a los aliados de Washington, particularmente en este caso Arabia Saudita, y pues, tenemos que sumarle adicionalmente que podríamos estar pensando en que Irán tratará de activar hasta donde sea posible células que hagan ataques quirúrgicos importantes que podrían ser, llamémoslo así, en formato de ataques terroristas dentro de instalaciones de interés importante dentro de los Estados Unidos, dentro de estos 7 aliados que hemos estado hablando. Y de ahí es porque la razón del ataque, llamémoslo así, que lanzan hacia, digamos, instalaciones militares o de intereses de los Estados Unidos en Irak, que en alguna medida no habían sido atacados en el pasado. Entonces, tenemos que pensar en que Irán está siempre buscando un nuevo punto sensible donde Washington no esté listo para proteger, mientras que Washington está usando la estrategia básicamente militar pactada de tratar de darle a las instalaciones de carácter militar de Teherán. Señor Torres, hace muy poco el presidente Trump declaraba que Estados Unidos tiene suficiente munición para continuar con su campaña militar contra Irán. Esta afirmación me lleva a formularle 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tan cierta es esa aseveración del presidente Trump? Y la segunda es, ¿tiene Irán la capacidad, la munición suficiente como para seguir resistiendo los embates de Estados Unidos? Vamos a ver, las respuestas a ambas preguntas tienen que ver concretamente con el tiempo que ambos estados estén pensando mantenerse en este continuo de lucha. Washington de alguna forma u otra entra perdiendo, porque cuando empieza esta intervención militar se hablaba de una actividad que no iba a durar ni 2 meses, ya estamos para el mes 6, si más no me equivoco, este conflicto, y no hay, digamos, un resultado concreto ni de cambio de régimen, ni de detención de los ataques de parte de Irán a otros países, y sobre todo no hay una estabilización de los precios del petróleo, y para peores tienen el estrecho de Hormuz cerrado. Entonces, en el tema de los arsenales, Estados Unidos podrá tener la cantidad que quiera, pero su objetivo, digamos, de tiempo es el que va a dictar concretamente si hay suficiente para seguir atacando o no. El presidente Trump probablemente está diciéndole en un cálculo de corto y mediano plazo de que Washington sí tiene la capacidad de seguir haciendo esos ataques. Vámonos al caso de Irán, que es un poco más difícil de calcular por lo hermético que es el régimen y por los diferentes cambios atolondrados que ha tenido a sus liderazgos en los últimos meses. Lo que podemos decir es que Irán está calculando el juego específicamente a las elecciones de medio periodo, afectar a Trump, eventualmente que haya un cambio en el Senado y que empiezan a haber comisiones y diferentes órganos políticos que estén cuestionando la guerra, ya no solamente desde una parte de rendición de cuentas, sino un carácter de
bastante de forma apilada criticar frontalmente a las autoridades, tanto del Departamento de Guerra, específicamente, pero también algunos otros arquitectos dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, Irán lo que tiene que hacer es un cálculo más o menos llegando al mes de noviembre. ¿Tienen la capacidad de defenderse? Uno podría asumir que tienen la capacidad para mantener la disrupción en los diferentes estados. ¿Qué quiero decir? Unos ataques, por ejemplo, en Arabia Saudita, otros en Irak, tal vez alguno que otro en Jordania, e ir moviendo la aguja del tiempo conforme van habiendo ataques que hacen más bien preocupar más a la inteligencia militar de los Estados Unidos y de sus aliados. Ahora, el tema central también viene porque Washington, y esto es un cálculo que debe estar tratando de realizar en estos momentos, es cómo aprovechar de alguna forma u otra las pequeñas divisiones que ya han empezado a reportar algunos reporteros dentro del régimen de Teherán. ¿Qué quiero decir con esto? Con la muerte de la vieja guardia, que han sido no más de 60 personas importantes, han subido algunos que son más radicales, pero a la misma vez más pragmáticos. Entonces, Irán, dentro de la guardia pretoriana que defiende al Islam, más los cercanos al ayatollah, más el gobierno, tienen fisuras. ¿Por qué? Porque algunos quieren que se acabe la guerra inmediatamente y están dispuestos a capitular y negociar. Algunos otros no quieren negociación y quieren seguir tratando de generar una guerra donde se generen una gran cantidad de shahids o, digamos, de mártires, que es importantísimo. Y existe todavía otra cantidad de personas que probablemente deben estar pensando que hay que pensar en algún tipo de negociación para poder sobrevivir a esto, y esa negociación incluye todo, como el programa de armas nucleares. Entonces, la respuesta de Irán es básicamente en cuánto puedan seguir siendo con menos armamento y con menos capacidad de reconstruir, de poder mantener el conflicto activo para afectar a Washington desde una óptica política. Y la fecha clave para ellos es noviembre. Señor Torres, muchísimas gracias por esta explicación que nos ha dado con relación al conflicto entre Estados Unidos e Irán, una confrontación que, lo repetimos, se ha activado luego de una muy breve pausa de algunos días que nos hizo pensar que había de pronto una ventana de posibilidad para una eventual negociación. Era Carlos Torres Jiménez, experto en relaciones internacionales. Con esta entrevista vamos a hacer nuestra segunda pausa de esta tarde. Enseguida estaremos de vuelta con más de esta entrega vespertina de Noticias Globovisión Internacionales.